Ahí empecé a grabar, ¿ya? Bueno, entonces, lo primero que hay que saber, que ya lo habíamos alcanzado a ver en la clase anterior, el año pasado, ¿ya? Eh, Fue que una onda electromagnética está compuesta por tres vectores importantes. Un vector es el vector velocidad, el otro vector es el vector campo eléctrico oscilante y viajero, y el otro vector es el campo magnético oscilante y viajero, ¿ya? Entonces, y los tres se relacionan mediante la regla de la mano derecha, mediante el producto cruz, ¿ya? Lo voy a anotar en el pizarrón. Si tienen un filamento metálico, un metal, por ejemplo, tungsteno, aquí están los electrones de valencia, ¿ya? Electrones de valencia con un enlace que es como un resorte en términos figurados, ¿ya? Cuando por aquí pasa corriente, el filamento se calienta, esto empieza a vibrar y emite luz, ¿ya? Ese es el vector velocidad, este es el vector campo eléctrico, oscilante y viajero, y el vector campo magnético, oscilante y viajero, ¿ya? Relación entre los tres vectores. El versor C es E cruz B, ¿ya? Aquí hay escondidas 6 igualdades, ¿ya? Que ustedes ya la vieron en una guía, ¿ya? En la guía de la semana 10, ¿ya? Hay 6 igualdades acá en total, ¿ya? Se podría decir que la velocidad es el pulgar, el índice es el campo eléctrico y el cordial es el campo magnético, ¿ya? Y estos campos son oscilantes y viajeros, o sea que E se escribe como la amplitud seno de la fase por el versor, y B se escribe como la amplitud seno de la fase por el versor, ¿ya? Entonces, Profe, ¿B sale de la pantalla? B sale de la pantalla, sí. Se puede Ya. dibujar así también. Es lo mismo, ¿ya? Gracias. Seno o coseno significa que es oscilante, ¿ya? Y phi, la fase, se mide en radianes, pero realmente el campo depende de dónde lo están midiendo y cuándo. Ya depende del espacio y del tiempo. Significa que tiene que haber alguna forma de transformar espacio y tiempo en fase, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Además, existe una relación matemática entre el tamaño, entre la amplitud del campo magnético y la amplitud o valor máximo del campo eléctrico, ¿ya? Esta es la relación. Relación de amplitudes. ¿Ya? El valor máximo del campo eléctrico es la rapidez en el medio correspondiente, vacío, agua, lodo, sangre, lo que sea, por el campo, por la amplitud del campo magnético, ¿ya? O sea, estos valores no pueden ser cualquier valor, tiene que cumplir con esa igualdad, ¿ya? Que es la relación de amplitudes. Además, Maxwell sospechaba que la velocidad de la luz, dado que es una onda electromagnética, ¿ya? Tiene que depender de cuán fácil el espacio permite el viaje del campo eléctrico y del campo magnético, ¿ya? Puede que lo dificulte, así que la rapidez tendría que ser baja, o puede que lo facilite y la rapidez tendría que ser alta, ¿ya? Y eso, antes de que se supiera que la luz era una onda electromagnética, eso ya estaba cuantificado por medio de la permeabilidad, ¿ya?
Vicente Pacheco pregunta si E sub 0 y B sub 0 son los máximos. Es correcto, sí. Y los máximos se llaman amplitudes. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿Sí, Guillermo? que en la pizarra está relación de amplitudes, pero ¿qué sale un poquito más a la derecha que no logro ver? ¿Eso? ¿Sí? Eso es. Valor máximo del campo eléctrico. Ah, ya entiendo. Campo eléctrico de rapidez de la luz y valor máximo del campo magnético. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Y los máximos se llaman amplitudes. Bueno, Maxwell sospechaba que la dificultad que presenta el medio al paso del campo eléctrico y del campo magnético tiene que influir en la rapidez. ¿Ya? O sea, cuán permeable es el espacio del campo eléctrico y el magnético. Eso lo medimos con la permitividad eléctrica, con epsilon, y con la permeabilidad magnética, con mu. ¿Ya? Entonces, sospechaba ser la velocidad de la luz, correcto. ¿Ya? Velocidad de la luz. ¿Ya? Velocidad de la luz en el medio correspondiente, en agua, en lodo, en lo que sea. ¿Ya? Bueno, y continuando con la rapidez, ¿ya? Depende de cuán permeable es el medio, ¿ya? Y si se podía llevar eso a una expresión matemática, que la rapidez de la luz depende de cuán permeable es el medio al campo eléctrico y cuán permeable es al campo magnético, eso ya prácticamente demuestra que la luz es una onda electromagnética, porque si no, ¿por qué depende de la permeabilidad eléctrica y magnética? ¿Ya? Permeabilidad es cuán fácil es que cierto campo pase por el medio. En cambio, permitividad es lo contrario, es como el inverso o el recíproco. ¿Ya? Entonces, cuando es campo eléctrico se usa la permitividad, que es una antipermeabilidad, y cuando es campo magnético se usa la permeabilidad. ¿Ya? Para el caso magnético es cuán permeable, y para el caso eléctrico es cuán antipermeable es. ¿Ya? En todo caso, lo que importa es el valor numérico, porque va dentro de una expresión, que es la siguiente, ¿ya? Las 4 ecuaciones de Maxwell implican que la rapidez es longitud de onda por frecuencia, ¿ya? Longitud de onda por frecuencia, o sea que esta es la onda, ¿ya? Se mide esta distancia, y eso se llama longitud de onda, ¿ya? La frecuencia es cuántas oscilaciones da por segundo, ¿ya? O sea que la frecuencia es 1 dividido por el periodo, ¿ya? Eso lo vieron en mecánica, ¿ya? También es igual a omega partido por K, ¿ya? ¿Qué cosa es omega? Omega es 2pi por la frecuencia, se llama frecuencia angular. ¿Y qué cosa es K? Es 2pi partido por la longitud de onda, y esto se llama número de onda. ¿Ya? Y además, la rapidez de la onda electromagnética es igual a esto: 1 dividido por raíz de mu por epsilon. ¿Ya? Permeabilidad magnética, permitividad eléctrica. ¿Ya? Del medio que corresponda. ¿Ya? Según donde se esté propagando esta onda electromagnética. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo pasar de
posición y tiempo a la fase, que se mide en radianes. ¿Ya? Si la onda viaja en Mas y Tongo, ¿ya? Si viaja en Mas y Tongo, o sea, viaja en el eje X hacia la derecha, ¿ya? La fase va a ser K por X menos omega T más delta. ¿Ya? Si sabemos dónde y cuándo hacemos esta multiplicación y obtenemos la fase, ¿ya? Que se mide en radianes. ¿Ya? Como viaje en X, aquí dice X, si viajara en Y, diría Y, ¿ya? Y si fuera Z, aquí diría Z. ¿Ya? ¿Qué cosa es delta? Al tiro lo explico. ¿Ya? La pregunta que hizo Guillermo. ¿Ya? Bueno, K es el número de onda, 2pi partido por lambda, omega es la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, y delta se llama constante de fase. ¿Ya? Es simplemente un parámetro que se debe sumar para que la función seno esté bien dibujada. Es decir, para un observador la función o la onda puede partir así, ¿ya? Para otro observador puede partir más adelante, así, ¿ya? Y para otro observador puede partir antes, ¿ya? Puede partir acá, ¿ya? Si parte ahí, seno de 0 es 0, delta vale 0, ¿ya? Si parte acá, delta es positivo, y si parte antes, delta es negativo, ¿ya? Es solo un parámetro de ajuste para que la función seno quede bien dibujada, ¿ya? Diego Mánquez pregunta, ¿siempre K será igual? Siempre K vale esto, ¿ya? Siempre vale 2pi partido por lambda, por la longitud de onda correspondiente, ¿ya? ¿De dónde sale esa longitud de onda? La luz que existe porque los electrones cambian de nivel, ¿ya? Al cambiar de nivel, emiten luz de tal color, ¿ya? De tal color. Un color específico es una frecuencia. Entonces, si nos dan el color y sabemos si estamos en el vacío, en agua, en lodo, con eso tenemos la rapidez, porque la rapidez depende del medio, con eso despejamos lambda. Y con lambda tenemos K, ¿ya? Entonces, la expresión de una onda electromagnética tiene que tener el vector velocidad, ¿ya? El vector campo eléctrico, oscilante viajero, y el vector campo magnético, oscilante viajero, ¿ya? La expresión sería la siguiente. Si la onda viaja en Mas y Tongo, la velocidad va a estar en Mas y Tongo, ¿ya? Si la onda viaja en Mas y Tongo, la velocidad va a ser la rapidez por el versor, ¿ya? Rapidez por versor. El campo eléctrico va a ser igual a E sub 0 seno de la fase por el versor, ¿ya? Por el versor. Y el campo magnético va a ser el valor máximo por el seno de la fase por el versor. ¿Ya? Y si viaja en otro eje, ¿ya? ¿Cómo saber qué colocar acá? ¿Ya? Tienen que revisar la guía de la semana 10,
donde hay muchos ejercicios donde se hace esto, producto cruz, ¿ya? Todo parte del hecho de que C es E cruz B, ¿ya? ¿Ya? Ya. Además, la onda luminosa hace lo siguiente. Si colocan una superficie de 1 metro cuadrado, por ejemplo así, ¿ya? 1 metro cuadrado, puede ser un panel fotovoltaico que absorbe luz, ¿ya? Eso representa esto, ¿ya? Lo voy a dibujar de nuevo para el otro lado, es mejor. Hay que dibujar el vector perpendicular al área, así, ¿ya? Vector perpendicular al área, ¿ya? Ese es el vector área, ¿ya? Es igual al área por el versor, ¿ya? Y el versor, como le acabo de decir, es perpendicular al área, ¿ya? Puede estar así, así, ¿no? Como quieran, ¿ya? Ese vector es el área por el versor, ¿ya? Como la luz viaja así, hay un vector velocidad, es el vector velocidad, ¿ya? En este caso está en X, ¿ya? Y aquí hay un ángulo entre el vector área y la velocidad, ¿ya? Y eso nos permite saber cuánta energía, si esto fuera un panel solar, ¿ya? Eso nos permitiría saber cuánta energía absorbe el panel solar, cuánta energía le llega, ¿ya? Ese dato es súper importante en términos de biología y de ecología, ¿ya? Porque, dado que a nuestro planeta, ese número, ¿ya? La cantidad de luz que le llega a 1 metro cuadrado de superficie terrestre, ese número es constante, ese es el número del planeta Tierra, ¿ya? Significa que es la máxima energía disponible en 1 metro cuadrado. Significa que es imposible sacar más que eso, ¿ya? Entonces, la gente que trabaja con paneles solares sabe ese número que se llama constante solar, ¿ya? Constante solar de la Tierra, ¿ya? La gente que trabaja, por ejemplo, con algas, con plantas, sabe ese número, ¿ya? Porque esa energía después se transforma en masa y empieza a, y esa masa empieza a transmitirse por la cadena trófica. Así que ese número es importante porque más que eso no puede existir, ¿ya? Esa energía que vamos a calcular ahora, después se convierte en masa, en seres vivos. Así que ese número es súper importante, ¿ya? Bueno, entonces necesitamos como dato el ángulo alfa. Ángulo alfa. El ángulo entre el vector velocidad, ¿ya? Y el vector área, ¿ya? Franco pregunta si depende del lugar de la Tierra. Es verdad, ¿ya? Porque en el Ecuador alfa vale 90 grados y en los polos vale 0, ¿ya? Así que lo que se hace es tener un valor promedio, ¿ya? Y ese valor promedio es importante. Ahora, si ustedes no son científicos en el sentido de que no quieren no quieren obtener un valor genérico de la Tierra, sino que quieren hacer una aplicación específica. Por ejemplo, si quieren colocar un panel fotovoltaico en el patio de su casa, entonces necesitan el valor de ese lugar, de esa latitud, longitud y altitud, ¿ya? Pero si quieren estudiarlo globalmente, en términos de ecología, de un ecosistema, lo que se hace es obtener el valor promedio, ¿ya? En los dos casos está bien, depende de para qué cosa quieran ese número, ¿ya? Ya.
Alfa es el ángulo entre el vector velocidad y el vector área. No se olviden que aquí hay 90 grados. ¿Ya? Primero necesitamos la intensidad de una onda electromagnética. ¿Ya? ¿Qué es la intensidad? Es potencia por unidad de área. ¿Ya? ¿Cómo se mide la potencia? En watt y el área en metro cuadrado. ¿Ya? Potencia por metro cuadrado. O sea, ¿qué es un watt? Es un joule por segundo y todo eso dividido por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué cosa es la intensidad de una onda? Es la cantidad de energía por segundo que fluye por un metro cuadrado de área. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tuvieran un cultivo de microalgas, ¿ya? Microalgas, las cuales se alimentan de luz, necesitan saber, la tienen aquí en un recipiente, ¿ya? Tienen las algas, y esto mide un metro cuadrado, y aquí tienen las ampolletas, ¿ya? Necesitan ese dato para saber cuánta energía están recibiendo las algas por segundo y por metro cuadrado. ¿Por qué por segundo y por metro cuadrado? Porque si esperan 2 segundos, va a ser el doble, si esperan 3 segundos, va a ser el triple, etc. ¿Por qué por metro cuadrado? Porque si en vez de tener 1 metro cuadrado, tienen 2 metros cuadrados, van a recibir el doble de energía. ¿Ya? Piensen en las hojas de los árboles. ¿Ya? Si la hoja tiene un área igual al doble, entonces recibe o absorbe el doble de energía. Por eso tiene que ser por unidad de tiempo y por unidad de área. ¿Ya? Diego pregunta qué corresponden los términos. ¿Ya? Potencia en watt por unidad de área. Un watt es un joule por segundo. Así que la intensidad mide la energía por segundo y por metro cuadrado que fluye por cierta superficie. ¿Ya? Por ejemplo, la superficie de la Tierra. ¿Ya? Por ejemplo, la superficie del mar cuando recibe luz, cuando hay fitoplancton, por ejemplo. ¿Ya? Súper importante ese valor. ¿Ya? Bueno, esa es la intensidad de una onda electromagnética. ¿Cómo se calcula? Se calcula así. La intensidad vale E sub 0, B sub 0, partido por 2 veces la permeabilidad magnética. ¿Ya? Esa es la intensidad. Valor máximo del campo eléctrico por valor máximo del campo magnético dividido por 2 veces la permeabilidad magnética. ¿Ya? Entonces, con ese número, si tenemos un panel fotovoltaico, ¿ya? Un panel fotovoltaico, con eso sabemos cuánta energía fluye por segundo y por metro cuadrado. ¿Ya? Pero otro dato que tenemos, un dato obvio, es esto. ¿Cuánto vale el área? ¿Ya? ¿Cuánto vale el área? Entonces, ahora queremos saber cuánta potencia absorbe el panel. ¿Ya? ¿Cuánta potencia le llega? ¿Ya? Javiera pregunta, ¿E y B máximos es en producto cruz o no? Es sin producto cruz. ¿Ya? Sin producto cruz. ¿Ya? Sin embargo, esto está entre paréntesis lo que les voy a decir, esto no lo enseñamos en electromagnetismo. Cuando hay producto cruz, eso se llama vector de Poynting. ¿Ya? Pero no voy a hablar del vector de Poynting porque eso no está en el programa. ¿Ya? Ya. Entonces ya sabemos cuánta intensidad luminosa le llega al panel, pero tenemos como dato el área. ¿Ya? Así que podemos saber cuánta potencia le llega. ¿Cuánta potencia? O sea, cuántos joules por segundo le llega al panel solar. ¿Ya? O a los océanos, o a lo que quieran. ¿Ya? Así que la potencia
va a ser la intensidad por el área por el coseno de alfa. ¿Ya? Y eso nos va a dar los joules por segundo o los watts, ¿ya? Que le llegan al panel solar, ¿ya? O a la superficie de los océanos, o a un invernadero, o a lo que sea, ¿ya? Guillermo pregunta, ¿mueve la permeabilidad magnética y es la eléctrica? Sí, ¿ya? Pero aquí no dice permeabilidad, aquí dice amplitud del campo eléctrico por amplitud del campo magnético dividido por 2 veces la permeabilidad magnética, ¿ya? Fórmula de potencia, intensidad por área por coseno de alfa. ¿Ya? Ya. Entonces, le voy a compartir un link. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre energía total, o sea, perdón, entre potencia y en intensidad? Ya. Intensidad es potencia dividido por metro cuadrado. Eso es. Ah, ya, es Intensidad que es había potencia por dicho, unidad de área. es que había escuchado antes que dijo que la potencia es como la energía total que le llegaría al panel. No, lo voy a explicar de nuevo. Bueno, profe. Ya. En el chat hay un link a PIRDEC. Entonces, por favor, den clic en el link. Intensidad es energía total, pero dividido por tiempo y dividido por área. ¿Ya? En cambio, potencia es energía total dividido por tiempo. Faltaría eso. ¿Ya? Esa es la diferencia. Potencia es I por A coseno de alfa. Sí. ¿Ya? Profe, no me aparece el Ah, link. cierto. Lo mandé en privado. Ah, ya, Ahora sí. gracias. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que se genera una onda electromagnética, por ejemplo, mediante el experimento que hicieron en el laboratorio 4, y en ese caso hay 3 vectores importantes: el vector velocidad o dirección de propagación, en amarillo está el vector campo eléctrico, que es viajero y oscilante, y en naranjo está el vector campo magnético, que es viajero y oscilante. Esa onda electromagnética será visible por nuestros ojos cuando la frecuencia sea del orden de 10 a la 14 Hz. Si es menor que eso va a ser infrarrojo, y si es mayor que eso va a ser ultravioleta. ¿Ya? También sabemos que un campo oscilante es un vector que se escribe como U sub 0 seno de la fase por el versor. ¿Ya? Y si la fase vale kx menos omega t más delta, significa que es un campo que viaja en el eje X hacia la derecha y que vibra paralelo al versor U. ¿Ya? Y sabemos que
de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell y con los experimentos que hemos hecho, laboratorio 4, toda carga acelerada genera campo eléctrico y magnético oscilante. Y si la onda viaja en el eje X, el campo eléctrico va a ser E sub 0 seno de la fase en J, el campo magnético va a ser D sub 0 seno de la fase en Catongo. La fase es kx menos omega t más delta en radianes, el número de onda va a ser 2pi partido por lambda, la frecuencia angular va a ser 2pi por la frecuencia, la amplitud del campo eléctrico va a ser C por la amplitud del campo magnético, el vector velocidad va a estar en X, porque eso es lo que se dijo al principio, en este ejemplo, ¿ya? Va a ser C por itongo, y la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad, va a ser longitud de onda por frecuencia, o también frecuencia angular partido por número de onda, o también 1 dividido por la raíz de la permeabilidad magnética por la permitividad eléctrica. La intensidad de la onda electromagnética se mide en watts por metro cuadrado y es igual a amplitud del campo eléctrico por amplitud del campo magnético dividido por 2 veces la permeabilidad magnética, y la potencia luminosa que atraviesa una superficie A será intensidad por el área por coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a resolver este ejercicio. Voy a anotar los datos. Dice, para cierta onda electromagnética que se propaga en el vacío en el sentido positivo del eje X, la amplitud o valor máximo del campo magnético es 0.05 Tesla. Calcule el campo eléctrico en X, T igual a 10 a la menos 15 metros, 10 a la menos 23 segundos, sabiendo que la fase vale 2 por 10 a la 15 por X menos 6 por 10 a la 23T más 4.8, por si acaso se miden radianes, y sabiendo que el versor del campo magnético es igual a Catongo. Calcula además la intensidad. ¿Ya? Nota importante en este ejercicio, el resultado dice que es 1.08 J, ¿ya? De verdad es 1.08 por 10 elevado a 7 J, ¿ya? Faltó por 10 elevado a 7, ¿ya? Ya, primero hay que calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a la amplitud seno de la fase por el versor en Newton por Coulomb, ¿ya? Tenemos la fase, así que hay que reemplazar los valores. X vale 10 a la menos 15 y el tiempo vale 10 a la menos 23, ¿ya? Quedaría 2 por 10 a la 15 por X menos 6 por 10 a la 23 por el tiempo más la constante de fase, ¿ya?
eso da 0.8 radianes. ¿Ya? Tenemos el valor máximo del campo magnético, ¿ya? Y sabemos que el valor máximo del campo eléctrico es C veces el valor máximo del campo magnético. Como viaja en el vacío, C vale 3 por 10 elevado a 8, es una constante en el vacío, y B sub 0 es dato, 0.05. Con eso tenemos la amplitud del campo eléctrico. Y eso da 1.5 por 10 elevado a 7. ¿Ya? Y nos falta el versor. ¿Ya? Dado que C, E y B cumplen con la regla de la mano derecha, tenemos que nuestra incógnita es el campo eléctrico, ese, y se obtiene así, B cruz C. ¿Ya? E es B cruz C. El versor B es dato, vale K tongo. El versor velocidad es dato, es X o Y tongo, ¿ya? Y K crucida J, ¿ya? Así que el campo eléctrico vale E sub 0 seno de la fase por el versor, o sea, E sub 0 seno de la fase por el versor, ¿ya? Ese es el campo eléctrico en esta posición y ese instante, ¿ya? (1.07 por 10 a la 7 J Newton dividido por Coulomb). Johan pregunta, ¿la potencia luminosa puede usarse para calcular la energía que absorbe una superficie, como al cortar algo con un láser? Sí, correcto. ¿Ya? Y es justo la pregunta que hiciste es la correcta, porque un rayo láser es una onda electromagnética, ¿ya? Para otro tipo de rayo no serviría, por ejemplo, un rayo de plasma, ¿ya? Ahí sería parecido, pero no exactamente esa fórmula, ¿ya? Antonio dice que le dio otro valor, ya, voy a revisar. Estaba reemplazando, profe, los valores y me dio un número más grande, mucho más grande. Ya, tu calculadora tiene que estar en radianes. Ah, ya, eso era entonces. Sí, ¿ya? Porque la fase está en radianes. Ah, ya. Gracias. Ok. Ya. Falta calcular la intensidad. La intensidad vale E sub 0, B sub 0 partido por 2 mu. ¿Ya? E sub 0 lo calculamos. Vale 1.5 por 10 a la 7. B sub 0 es dato. 0.05. Y la permeabilidad magnética es la del vacío, en este caso, porque estamos en el vacío, ¿ya? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? (2.98 por 10 a la 11 watt por cada metro cuadrado). Profe, y en caso de que nos den en otro medio, ¿nos darían el valor de la permeabilidad y de la velocidad de la luz? Sí, ¿ya? Pero también hay que recordar que lo siguiente, que en vez de que te den esos valores, te pueden dar algo indirecto, como esto. C es 1 partido por raíz de mu por épsilon.
Entonces aquí está la rapidez, la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica. ¿Ya? También se podría dar de esa manera, como dato. Ah, ya. Profe, Sí, el valor de la U en ese caso es un valor que es como oficial, ¿cierto? Así como sí, en esta el 4pi situación. por 10 a la menos 7, ¿Sí? sí, porque, como estaba en el vacío, usé la permeabilidad magnética del vacío. Ya, ¿Ya? entiendo. Por Gracias, profe. defecto, si no dice nada, es vacío. ¿Ya? Ya, ¿más dudas? Ya. Entonces, continuando con la presentación, aquí una pequeña encuesta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la formulación matemática de los campos E y B oscilantes? ¿Ya? O sea que E vale E sub 0 seno de phi por el versor y B vale B sub 0 seno de phi por el versor. ¿Ya? Entonces, por favor, responda a la encuesta. Naya pregunta, si nos preguntan por energía, ¿debemos calcular la intensidad? No, porque son términos distintos. O se pregunta por la intensidad, o se pregunta por la potencia, o se pregunta por la energía. ¿Ya? Va a ser bien específica la pregunta. Intensidad, potencia o energía. ¿Ya? Ya. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la formulación matemática de la transmisión de energía de una onda electromagnética? La diferencia entre intensidad, energía y potencia, lo que incluye el vector área. Profe, ¿cuál era la fórmula de energía? No lo usamos, porque solo hablé de intensidad y de potencia. ¿Ya? Ah, ya. En todo caso, la energía se mide en joules y la potencia en joules dividido por segundo. Así que si la potencia se multiplica por tiempo, se obtiene energía. ¿Ya? Y pregunta 3. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la resolución del ejercicio utilizado como ejemplo? El ejercicio que recién hicimos. Vicente dice, si nos pregunta por energía, ¿debería ser potencia por tiempo? Correcto, sí. Porque potencia es energía dividido por tiempo. ¿Ya? Ya, ¿más dudas? Esperen un poquito. Ya, claro, llegó la visa, llegó la encomienda. Ya, ya. ¿Más preguntas? Ok, entonces dejamos hasta aquí esta clase. Descarguen tienen que ver el video y tienen que descargar el PDF que está en material docente, ¿ya? Para que esto lo repasen de una mejor manera y para que puedan resolver los ejercicios que vamos a hacer este viernes, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Qué al final es todo lo que entra en la Ya. A o ya subieron el temario?
Sí, está en material docente donde dice tabla de especificaciones de la A2. Ah, ya, prefiero revisar, no había fijado, muchas gracias. Ya. Pero entraría en el fondo como hasta lo de hoy, que es lo oscilante, ¿no? Sí, o más correcto sería hasta lo del viernes, porque es el repaso de esto. Ah, claro, porque el repaso, pero, Sí. pero ya lo que veamos la próxima semana, el martes, no. No, la próxima semana. No, pues el martes la... Sí, Sí, pues. Muchas gracias, profe. ya, ok. Profe, una pregunta. Sí, ¿El Bernardo, solucionario de la prueba formativa la subo hoy día. lo va a subir hoy día? Ah, ok, muchas gracias. Ya. Ya. Entonces, Diego, hoy día subo la respuesta de la prueba formativa. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profe, que tenga buena tarde y buena semana. Igual. ¿Ya? Hasta luego. Chao. 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 Chao.